Explore los pasillos históricos de Jerusalén y conozca la asombrosa historia de Caifás, el hombre cuyas decisiones influyeron en el relato del Nuevo Testamento. Como sumo sacerdote de Ade, también era conocido como José ben Caifás y poseía una gran influencia eclesiástica y éxito político. 18 a 36, negociando las intrincadas conexiones mientras vivía bajo la autoridad de Poncio Pilato como gobernante romano. Pero, ¿por qué es tan cautivadora la historia de Caifás? ¿Cómo llegó a desempeñar un papel tan importante en la crucifixión de Jesucristo? ¿Y por qué alguien todavía cuestiona sus acciones? ¿Por qué fue Caifás tan importante en el juicio de Jesús? ¿Qué lo impulsó a manipular el sistema legal contra un hombre que parecía inocente a los ojos de los evangelistas? Estas investigaciones, que han persistido a través de los siglos, nos obligan a investigar los enigmas que rodean el polémico legado de este sumo sacerdote. Imaginemos a esta misteriosa persona participando en un concilio que está por debajo del sagrado número 71, que es un requisito previo para los juicios oficiales del Sanedrín. ¿Cómo manejó las demandas políticas y las costumbres de la época? Lo más preocupante de todo es, ¿por qué parecía dispuesto a utilizar mentiras para lograr la condena de Jesús? Prepárese para ver cómo las piezas del rompecabezas histórico comienzan a encajar mientras nos proponemos descubrir los detalles de la participación de Caifás en la crucifixión. Recuerde suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al vídeo si desea mantenerse al día con este análisis profundo y revelador. Ahora examinemos a José ben Caifás y cómo influyó en los acontecimientos históricos que fueron tan importantes. Recuerde suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones si esta exploración de la crucifixión de Jesús y el papel de Caifás le parece tan fascinante como a nosotros. Para que no pase por alto ni un solo aspecto de nuestros análisis en profundidad de estos hechos históricos. Nos encantaría escuchar sus opiniones y hablar más sobre estos fascinantes temas. Así que no duden en dejar un comentario a continuación si tiene alguna pregunta o comentario sobre algo que cubrimos hoy. Durante los años cruciales de la vida y el ministerio de Jesús, Caifás, también conocido como Caifás el príncipe de la antigua Judea, jugó un papel importante. Caifás, que nació en el año 14 a.C. y murió alrededor del 46 después de Cristo, está documentado en el Nuevo Testamento y en los escritos del destacado historiador Flavio Josefo por haber tenido una profunda influencia en la historia. Su ascenso a la prominencia en la política se produjo en una época tumultuosa de intrigas políticas y hábiles maniobras políticas. Josefo afirma que Valerio Grato, el prefecto romano, nombró a Caifás como sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo. Su ascenso se produjo tras la destitución de Simón ben Camitlos, lo que subraya la intrincada red de influencias romanas sobre las autoridades religiosas de Judea. La combinación de la autoridad romana y local durante este periodo de transición es evidente, al igual que la forma en que Caifás maniobró a través de este entorno para aumentar su autoridad e influencia. Con una carrera que abarca más de 2 décadas, más que la de cualquiera de sus pares en la época del Nuevo Testamento, el mandato de Caifás como príncipe de la antigua Judea fue una experiencia incomparable. Su mantenimiento sostenido de esta posición apunta a un manejo hábil de las complicaciones presentes en el punto de encuentro entre el gobierno romano y la autoridad religiosa. Ahora tenemos que ver por qué las autoridades religiosas querían matar a Jesús y por qué Caifás hizo lo que hizo. Es importante darse cuenta de que Jesús tenía una misión planificada para su tiempo en la tierra. El Nuevo Testamento está lleno de evidencia de su destino de dar su vida para salvar a la humanidad. Jesús anunció la traición venidera sabiendo muy bien los detalles de su próximo sacrificio, incluido el momento y todos los involucrados. Jesús dice, «El Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Pero os hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado». Como se explica en Marcos 2 y 21 del Evangelio de Marcos. Si no hubiera nacido, las cosas le habrían ido mejor. Esta declaración enfatiza las graves penas por traición, actuando como una fuerte advertencia contra ella. Pero debido a la dinámica inherente de las circunstancias, quienes conspiraban contra Jesús desconocían su verdadera identidad. El Sanedrín, presidido por Caifás, sin duda estaba molesto por las enseñanzas y los hechos de Jesús, pero no supieron reconocer la verdadera amenaza. Buscaron un informante, alguien que conociera a Jesús, en un intento de obtener claridad. Aquí es donde Judas Iscariote entra en escena. Aunque estaba cerca de Jesús, Judas estaba desapegado de sus propios defectos y motivado por una sed insaciable de riqueza, moldeada por suposiciones falsas sobre Jesús como un comandante militar destinado a derrocar el control romano. Judas percibió inconsistencias en las lecciones espirituales impartidas por Jesús y errores en sus profundas declaraciones, incluyendo «Yo soy el camino, la verdad y la vida», que malinterpretó como declaraciones de un levantamiento militar. Así, impulsado por su egoísmo y su visión retorcida, Judas se convirtió en el traidor cuando Caifás y el establishment eclesiástico intentaron capturar a Jesús.
Judas sucumbió a la tentación y traicionó a Jesús para obtener ganancias económicas porque estaba desilusionado por la falta de un levantamiento militar contra la ocupación romana. Con un beso engañoso, Jesús selló su notorio acto de traición y les dijo a las autoridades religiosas que estaba con sus discípulos. Después de esto, Jesús fue detenido y llevado a la casa de Caifás, sentando las bases para eventos posteriores que alterarían permanentemente el camino de la historia humana. En desafío a la costumbre establecida, Jesús no fue llevado ante el tribunal del templo después de su arresto por los guardias del templo. Normalmente, los casos se juzgaban allí hasta que todo el Sanedrín emitiera un veredicto. Más bien, Jesús fue llevado directamente a la casa del sumo sacerdote Caifás en Jerusalén. Esta ruptura con la convención es aún más notable por tener lugar en vísperas de Pesaj, una festividad judía más a menudo asociada con reuniones familiares que con procedimientos legales. Además, aunque la casa de Caifás podría haber sido lujosa, sus limitaciones prácticas impidieron que los 71 miembros del Sanedrín tuvieran alojamiento, especialmente teniendo en cuenta el carácter improvisado del juicio. Según los relatos de los otros evangelios y del Evangelio de Marcos, el juicio de Jesús se desarrolló en la sombra del secreto. Este ambiente de clausura implica que Caifás estaba haciendo un esfuerzo consciente, incluso en ausencia del Sanedrín en pleno, para cerrar discreta y rápidamente el caso contra Jesús. El carácter encubierto de estos procedimientos nocturnos sugiere un intento deliberado de acelerar el proceso y tomar decisiones a puerta cerrada, alejándose en gran medida de las convenciones aceptadas. Anás, anterior sumo sacerdote con importante influencia religiosa, fue el padre de Caifás y el primero que cuestionó a Jesús, según el Evangelio de Juan. Tras el interrogatorio inicial, Jesús fue llevado ante Caifás, que había sido sumo sacerdote durante casi 12 años y había sucedido a su hermano Eleazar ben Ananías. Aquí radica un enigma crítico. No correspondía a Caifás decidir por sí solo castigar a Jesús. Requirió la bendición del Sanedrín, una importante asamblea de autoridades religiosas. Caifás no podría haber dictado la pena para Jesús sin el consentimiento del Sanedrín. Caifás se encontró así en una situación difícil. Si el Sanedrín rechazaba la condena, podría pensar en pedir ayuda a la autoridad romana. Más de 17 años de poder, más que la mayoría de sus contemporáneos en el contexto del Nuevo Testamento, caracterizaron la carrera de Caifás como príncipe de la antigua Judea. Su capacidad para ocupar esta posición de control durante casi 20 años indica que fue capaz de navegar con habilidad las intrincadas relaciones entre la administración romana y la autoridad eclesiástica. Pero lo más importante a examinar es por qué Caifás hizo lo que hizo y por qué las autoridades religiosas querían matar a Jesús. Es fundamental comprender que las escrituras del Nuevo Testamento revelan que la misión de Jesús en la tierra estaba predeterminada. La misión de Jesús era clara e ineludible: dar su vida para salvar a la humanidad. Sabía todos los detalles de cuándo y quién participaría en su inminente sacrificio. Como era de esperar, un componente crucial de este procedimiento fue la traición. Jesús dice algo importante en Marcos 14, 21-21 en el Evangelio de Marcos: el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que traicione al Hijo del Hombre. Esta frase, que enfatiza las graves consecuencias para quien lo traicione, actúa como una dura advertencia contra una traición inminente. Más le hubiera valido no haber nacido. Pero aquellos que formaban parte del complot contra Jesús desconocían su verdadera identidad e intenciones. Aunque el Sanedrín, bajo el liderazgo de Caifás, se sintió incómodo por las enseñanzas y los hechos de Jesús, las autoridades religiosas no pudieron identificarlo positivamente. Querían que alguien cercano a Jesús lo identificara para poder entenderlo. Aquí viene Judas Iscariote, un hombre motivado por defectos personales, principalmente por una sed insaciable de dinero, a pesar de que estaba cerca de Jesús. Judas confundió las predicciones mesiánicas de Jesús con las de un líder militar que derrocaría la autoridad romana. Judas percibió las profundas enseñanzas y declaraciones de Jesús, incluido «Yo soy el camino, la verdad y la vida», como profecías de un levantamiento militar, y las objetó. Sanedrín B. Judas, frustrado por la ausencia de un levantamiento militar contra la ocupación romana, cedió a la tentación y entregó a Jesús a cambio de un pago económico. Con un beso engañoso, completó su notorio acto de traición e hizo saber a las autoridades religiosas que todavía estaba con sus discípulos. Después de esto, Jesús fue detenido y llevado a la casa de Caifás, sentando las bases para acontecimientos históricos posteriores. Los procedimientos judiciales contra Jesús no se ajustaron a las normas aceptadas. Normalmente, Jesús habría estado cautivo en el templo hasta que todo el Sanedrín, 71 personas en total, se reuniera para escuchar su caso. Por otro lado, Jesús fue llevado directamente a la casa de Caifás, un paso inusual y sorprendente. Numerosas cosas afectaron esta decisión. Inicialmente, el arresto y el juicio ocurrieron en vísperas de Pesaj,
una noche santa en el calendario judío que generalmente se usa para reuniones familiares en lugar de procedimientos judiciales. En segundo lugar, incluso con sus lujosas habitaciones, la casa de Caifás no podría haber albergado a los 71 miembros del Sanedrín, especialmente porque el juicio fue de último minuto. El relato del juicio de Jesús en Marcos y otros evangelios está velado por el misterio. Esta atmósfera de ocultamiento sugiere la necesidad de Caifás de concluir el caso lo antes posible y de manera encubierta, sin la presencia total del Sanedrín. La operación encubierta de procedimientos durante la noche implica un intento deliberado de acelerar el proceso y tomar decisiones sin la debida apertura. El primer oponente de Jesús en el Evangelio de Juan fue el padre de Caifás, Anás, el anterior sumo sacerdote, que tenía mucho poder en la comunidad religiosa. Después de este interrogatorio, Jesús fue llevado ante Caifás. Caifás había sido sumo sacerdote durante más de una década en ese momento, habiendo sucedido a su hermano Eleazar ben Anás. Caifás enfrentó una situación difícil porque no podía decidir por sí solo el castigo de Jesús. Se necesitaba la aprobación del Sanedrín, un grupo de autoridades religiosas influyentes. Caifás no podría haber ordenado simplemente la ejecución de Jesús sin la aprobación del Sanedrín. Esto le puso en una situación difícil. Si el Sanedrín se negaba a aprobar la sentencia, tendría que pensar en pedir ayuda al gobierno romano. Esta acción sería una desviación dramática de la costumbre del Sanedrín de resolver disputas entre ellos, libres de la interferencia romana. Además, Jesús fue acusado de delitos relativamente menores, como perturbar el templo y hacer comentarios divisivos acerca de Dios, que no justificaban la intervención romana ni la pena de muerte. Cuando los testigos declararon en el juicio y no pudieron ponerse de acuerdo sobre ningún punto, la situación se volvió aún más difícil. Según una de las acusaciones, Jesús declaró en Marcos 2:58 que destruiría el templo y lo restauraría en 3 días. Aunque esta acusación era provocativa, carecía de pruebas suficientes para sostener una acusación legítima, especialmente a la luz de las profecías de destrucción del templo de las Escrituras hebreas. Luego, probando una táctica diferente, Caifás le preguntó a Jesús si él era el Mesías. En respuesta, Jesús dijo que la gente vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y llegando en nubes desde el cielo, citando los Salmos y el libro de Daniel. Salmo 110, 1, Daniel 7, 13, 14. Esta fue una reacción crítica para Caifás. Términos como «a la derecha del poder» tenían un gran significado y sugerían un desafío al orden establecido, aunque era consciente de que los romanos tenían poco interés en la teología judía. Dadas las circunstancias, Caifás pensó que tenía motivos suficientes para actuar contra Jesús porque lo había implicado en el asunto con sus propias palabras. Pero Caifás tenía motivaciones más matizadas para querer destruir a Jesús, incluidas preocupaciones sobre la autoridad, la influencia y los desafíos al status quo de la religión. Los discípulos de Jesús recordaron un versículo de Juan 2, 13-17 que decía: «El celo por tu casa me consumirá». Este versículo capta la pasión de Jesús por el templo y arroja luz sobre el contexto más amplio del conflicto entre él y las autoridades religiosas. La población judía y los gobernantes romanos estaban constantemente en desacuerdo, lo que caracterizó el clima político de Judea en ese periodo. Los líderes religiosos estaban más ansiosos porque la perspectiva de un Mesías estaba típicamente vinculada a la noción de un libertador que podría liderar una revolución contra el dominio romano. La necesidad de autonomía del pueblo judío despertó su imaginación, ya que anticiparon un líder que podría rescatarlos de la subyugación romana. Pero las enseñanzas de Jesús iban en contra de la noción de un Mesías militar. Jesús desafió la noción de una revolución al abogar por un reino espiritual en lugar de una doctrina de resistencia armada. Para los líderes religiosos, esta contradicción entre las enseñanzas pacíficas de Jesús y las demandas de las masas presentaba un desafío. Sus preocupaciones se extendieron más allá de las cuestiones de fe para incluir las ramificaciones políticas del impacto de Jesús. Jesús constituía una amenaza para el precario equilibrio político que los líderes religiosos intentaban mantener, por lo que su motivación para destruirlo se vio intensificada por el miedo a las represalias romanas y la posible alteración del status quo. Las autoridades religiosas de la época pusieron gran énfasis en el cumplimiento de las costumbres y leyes, especialmente con respecto a la observancia del sábado. Pero Jesús demostró que no estaba dispuesto a seguir estas costumbres cuando iban en contra de lo que Dios exigía. Sanó a un hombre en sábado, lo cual fue un episodio notable que desobedeció la estricta adherencia a las leyes hechas por el hombre, Marcos 3, 4-5. La curación del sábado demostró el deliberado desdén de Jesús por las costumbres religiosas de larga data. Además, como se registra en Juan 2, 13-22, Jesús hizo un comentario polémico sobre la destrucción y reconstrucción del templo. Este comentario, que fue pronunciado en sentido figurado, cuestionó símbolos religiosos judíos profundamente arraigados.
Para los líderes religiosos, el templo tenía un gran valor cultural y espiritual, y las enseñanzas de Jesús desafiaban la santidad y la autoridad que estas autoridades asociaban con sus costumbres. Las autoridades religiosas se vieron muy afectadas por el desprecio de Jesús por las costumbres, particularmente con respecto al sábado y al templo. El intento de los líderes de defender un marco estricto fue socavado por los actos y palabras de Jesús, que les hicieron ver a Jesús como un peligro para el status quo. Esto tuvo un impacto en la decisión de eliminar a Jesús. Cuando esto sucedió, Caifás y otros funcionarios judíos llevaron a Jesús a su casa para interrogarlo porque estaban preocupados por su creciente poder. Caifás aprovechó la declaración de Jesús de que él era el Mesías como una oportunidad para presionar a Jesús. Respecto a la pregunta, ¿eres tú el Mesías? Después de que Jesús dio su confirmación de identidad, Caifás tomó la decisión de presentar el caso a Pilato para que crucificaran a Jesús. A toda prisa, Caifás y los líderes judíos fueron a la casa del gobernador romano Poncio Pilato para pedirle su consentimiento para ejecutar a Jesús. Lanzaron una serie de acusaciones contra Jesús, enfatizando su condición de rey de los judíos, lo que sería visto como un desafío al dominio romano. Pilato, sin embargo, no pudo encontrar pruebas suficientes para considerar a Jesús gravemente culpable. Pilato se enteró de que Jesús era Galileo y que Herodes Antipas estaba a cargo de él para escapar de la responsabilidad. Después de descubrir a Jesús, Herodes lo envió de regreso a Pilato ya que no vio nada malo en él. El gobernador romano llegó a un compromiso después de sentirse presionado a apaciguar a las autoridades judías y reacio a declarar culpable a un hombre inocente. El gobernador romano llegó a un compromiso después de sentirse presionado a apaciguar a las autoridades judías y reacio a declarar culpable a un hombre inocente. Pilato le dio al pueblo la opción de liberar al renombrado preso Barrabás o Jesús. Pilato intentó liberar a Jesús, pero la multitud, persuadida por las autoridades judías, decidió liberar a Barrabás y exigió que Jesús fuera crucificado. En un intento de eximirse de responsabilidad, Pilato envió a Jesús a ser ejecutado después de lavarse las manos simbólicamente. Después de eso, Jesús tuvo que soportar el agonizante viaje al Gólgota, donde él y otros 2 criminales fueron crucificados. Mientras la oscuridad descendía sobre la región, Jesús pronunció sus últimas palabras, que incluían la oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Finalmente, Jesús falleció, poniendo fin a su abnegada misión. En la teología cristiana, la crucifixión de Jesús es un evento fundamental que representa su sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Cada año, durante la Semana Santa, que precede a la Semana Santa, que conmemora la resurrección de Jesús, se realiza esta ceremonia. La Biblia no indica el número exacto de días que transcurrieron entre el arresto de Jesús y su muerte. Sin embargo, es ampliamente reconocido que Jesús fue detenido el martes por la tarde y ejecutado el viernes, lo que implica una duración de unos 3 días entre el martes y el viernes, según los relatos evangélicos. Es crucial tener en cuenta que, según las Escrituras, la última cena, la oración en el huerto de Getsemaní y los interrogatorios posteriores tuvieron lugar en un periodo de tiempo bastante corto antes de que Jesús fuera arrestado. Dependiendo de sus tradiciones y posturas teológicas, varias denominaciones cristianas pueden ver el momento de estos eventos de manera ligeramente diferente. Además, existe desacuerdo entre historiadores y académicos sobre la fecha precisa de la crucifixión de Jesús. Según la mayoría de los académicos, Jesús fue crucificado a principios del siglo I después de Cristo. Por lo general, se estima que el evento ocurrió entre 30. También es interesante preguntarse qué pasó con Caifás después de la crucifixión y resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento afirma que las autoridades religiosas actuaron para sofocar las noticias y desacreditar a los discípulos después de la resurrección de Jesús. Según Mateo 28, 11-15 en el Evangelio de Mateo, los principales sacerdotes y los ancianos compraron a los soldados estacionados en la tumba para propagar el rumor de que los seguidores de Jesús se habían llevado el cuerpo en medio de la noche mientras dormían. El propósito de esta narrativa inventada era socavar la creciente convicción en la resurrección de Jesús e impedir que los discípulos la compartieran. Se dice que Caifás finalmente fue destituido de su cargo de sumo sacerdote con el paso de los años. Los relatos históricos no siempre dan una explicación clara de su destitución, aunque se sabe que Lucio Vitelio el Viejo, el legado romano en Judea, fue el responsable de ello. Según los escritos de Dante Alighieri, particularmente en Inferno, se dice que Caifás fue asignado a un círculo particular del infierno que es solo para hipócritas. Está condenado a permanecer allí indefinidamente, pisoteado por otros como representación del engaño y la traición. Considere suscribirse al canal y expresar su opinión sobre Caifás y las decisiones de su grupo que resultaron en el encarcelamiento y ejecución de Jesús si cree que este episodio fue interesante. Respecto a un tema fascinante, nos gustaría escuchar tu opinión.
entre Jesús y Judas Iscariote. ¿Quién murió primero? ¿Y cómo se sienten ambos acerca de las veces que se volvieron a encontrar? Continuaremos profundizando en este tema intrigante mientras examinamos las circunstancias que rodearon la crucifixión de Jesucristo. Aprecio que te hayas quedado hasta el final. Dale me gusta y suscríbete al canal si disfrutaste este vídeo y quieres ver historias y análisis más fascinantes sobre la vida de Jesús y otros eventos históricos. Recuerde reenviar este episodio a sus seres queridos a quienes también les pueda resultar interesante este tema. Naturalmente, comparte tus pensamientos sobre quién crees que murió antes que Jesús y Judas Iscariote, así como tus percepciones sobre sus interacciones posteriores. Para nosotros, su participación es lo que marca la diferencia. Hasta el siguiente episodio.